Mi regalo de cumpleaños a los 14 años fue un esposo muy cruel de 52 años. Fue capaz de negarme comida cuando me negaba a... Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. Sentada en mi viejo sillón de terciopelo, junto a la ventana que da al templo de Diana, contemplo Mérida mientras el sol de la tarde baña las piedras milenarias con su luz dorada. Con 82 años a mis espaldas, hay días en que el peso de los recuerdos se hace más presente, especialmente cuando las nuevas generaciones de mi familia se reúnen a mi alrededor, ávidas por conocer la historia que marcó no solo mi vida, sino la de todos los que me rodean. Mi nombre es Carmen Mogollón Vázquez, aunque nací siendo Carmen Merchán Núñez. Esta distinción no es trivial, pues en ella reside el inicio de una historia que comenzó en 1955, cuando yo apenas era una niña de 13 años, en una Mérida muy diferente a la que hoy conocemos. «Abuela», me dice mi nieta Marina mientras sirve té en las tazas de porcelana heredadas de mi madre. «Cuéntanos otra vez cómo empezó todo». Sus ojos brillan con la misma curiosidad que he visto en generaciones anteriores, y aunque he narrado esta historia incontables veces, cada vez que la cuento descubro nuevos matices, nuevos detalles que el tiempo ha ido puliendo como las aguas del Guadiana pulen las piedras de su cauce. El Mérida de mi infancia era una ciudad donde el tiempo parecía fluir más lentamente, donde las tradiciones y las estructuras sociales estaban tan arraigadas como las propias ruinas romanas que salpican nuestras calles. Mi padre, don Federico Merchán Gallardo, era uno de los terratenientes más influyentes de la región, propietario de varias dehesas en las afueras de la ciudad. Su palabra era ley, no solo en nuestra casa, sino en gran parte de la comarca. Vivíamos en una casona señorial cerca de la Plaza de España, una de esas construcciones imponentes de principios de siglo que parecían querer recordar a todos los transeúntes la importancia de sus moradores. Mi madre, doña Pilar Núñez Zambrano, era una mujer callada y sumisa, que había aprendido a vivir bajo la sombra imperante de mi padre, encontrando consuelo en sus labores de bordado y en el cuidado de sus rosales. Aquel fatídico verano de 1955, cuando el calor extremeño hacía hervir hasta las piedras, mi vida cambió para siempre. Recuerdo estar sentada en el patio interior de nuestra casa, jugando con mi muñeca de porcelana, cuando escuché las voces de mi padre y don Ernesto Montero Saavedra en su despacho. Don Ernesto era un hacendado viudo de 52 años, dueño de vastas extensiones de tierra dedicadas al cultivo de aceitunas y a la cría de ganado ovino. «Federico, nuestras familias siempre han estado unidas por negocios», decía don Ernesto, con aquella voz grave que aún resuena en mis pesadillas. «¿Qué mejor manera de fortalecer esos lazos que uniendo nuestras sangres?» El tintineo de las copas de coñac y el aroma del tabaco se colaban por la ventana, mientras yo, sin entender completamente lo que sucedía, sentía que algo terrible se estaba gestando en aquella habitación. Mi institutriz, doña Margarita, me había enseñado a leer y escribir, a recitar poesía y a tocar el piano, pero nadie me había preparado para lo que estaba por venir. Esa noche, durante la cena, mi padre hizo el anuncio que marcaría el inicio de mi calvario. «Carmen, te casarás con don Ernesto el próximo mes». No fue una pregunta, ni siquiera una sugerencia. Fue una sentencia pronunciada con la misma naturalidad con la que se anuncia la hora del almuerzo. Mi madre bajó la mirada. Sus manos temblorosas apenas podían sostener los cubiertos. Yo, paralizada por el horror, sentí cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Pero, padre», intenté protestar, solo para ser silenciada por un golpe de su puño sobre la mesa que hizo tintinear toda la vajilla. «No hay peros que valgan», sentenció. «Es una decisión tomada. Don Ernesto es un hombre respetable, con una posición envidiable. Deberías estar agradecida por este matrimonio ventajoso». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mi madre, en un intento por consolarme, me hablaba de las ventajas de ser la señora de una casa importante, de cómo el tiempo me enseñaría a apreciar la sabiduría de mi padre. Las modistas entraban y salían de casa, tomando medidas para mi ajuar, mientras yo me consumía en un dolor silencioso
que nadie parecía comprender. Doña Margarita, mi querida institutriz, fue la única que se atrevió a enfrentar a mi padre, suplicándole que reconsiderara su decisión. «Es apenas una niña», le dijo. Al día siguiente, fue despedida sin contemplaciones y yo perdí a la única persona que verdaderamente se había preocupado por mi bienestar. La noticia del compromiso se extendió por Mérida como la pólvora. Las señoras de la alta sociedad visitaban nuestra casa con regalos y falsas sonrisas, felicitando a mi madre por el excelente partido que había conseguido para su hija. Mientras tanto, yo me refugiaba en mi habitación, abrazada a mi muñeca de porcelana, rezando por un milagro que nunca llegó. La boda se celebró en la concatedral de Santa María, un día de septiembre en que el calor parecía querer ahogar a toda la ciudad. Vestida de blanco, con un traje que pesaba tanto como mi dolor, caminé hacia el altar del brazo de mi padre. Don Ernesto, con su traje negro y su bigote perfectamente recortado, me esperaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El traslado a la finca de don Ernesto, situada a las afueras de Mérida, marcó el inicio de una nueva vida que más bien parecía una condena. La dehesa Los Alcornoques era una propiedad inmensa, con una casa principal que se alzaba imponente entre encinas centenarias y campos de olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. Don Ernesto esperaba de mí el comportamiento de una señora de casa, cuando yo apenas sabía manejar las llaves de la despensa. Petra, el ama de llaves que llevaba décadas al servicio de la familia, me miraba con una mezcla de lástima y resignación mientras intentaba enseñarme las responsabilidades que ahora recaían sobre mis hombros. «Señorita Carmen», me decía Petra cuando me encontraba llorando en algún rincón de la casa, «hay que ser fuerte. La vida es así para las mujeres como nosotras». Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo servían para hundirme más en mi desesperación. Por las noches, acurrucada en mi lado de la cama matrimonial, rezaba porque el tiempo pasara más rápido, porque algo, lo que fuera, cambiara mi situación. Los primeros meses de matrimonio fueron especialmente duros. Don Ernesto era un hombre de costumbres rígidas y temperamento volátil. Cualquier error en el manejo de la casa, cualquier comentario que considerara impropio, desataba su ira. Sus gritos resonaban por los pasillos de la casona, haciendo que los sirvientes se escondieran en las cocinas y yo me encogiera de miedo. Sin embargo, fue el nacimiento de mi primera hija, Teresa, lo que trajo un rayo de luz a mi existencia. Llegó al mundo en la primavera de 1956, cuando los campos de Extremadura se cubrían de flores silvestres. Tener entre mis brazos a aquella criatura indefensa despertó en mí una fuerza que no sabía que poseía. Por primera vez desde mi matrimonio, sentí que tenía un propósito, alguien por quien luchar. Don Ernesto se mostró complacido por el nacimiento de Teresa, aunque no ocultó su decepción porque no fuera un varón. «La próxima vez será un hijo», declaró con determinación, como si pudiera controlar hasta ese aspecto de la naturaleza. Y así fue, pues en 1958 nació mi pequeño Pablo, completando lo que, a ojos de la sociedad emeritense, era el cuadro perfecto de una familia respetable. Mis hijos se convirtieron en mi refugio, en la única alegría verdadera que tenía en aquella casa, donde las horas se arrastraban pesadamente entre las obligaciones domésticas y las exigencias de don Ernesto. Les cantaba las nanas que mi madre me había enseñado, les contaba cuentos cuando don Ernesto estaba en el campo supervisando las labores, y en sus risas encontraba el valor para seguir adelante. La vida en la dehesa seguía un ritmo marcado por las estaciones y las labores del campo. Las temporadas de recogida de aceituna traían a la finca decenas de jornaleros que llenaban el aire con sus cantos y conversaciones. En esos momentos, la casa bullía de actividad, y yo encontraba cierto consuelo en la organización de las comidas para los trabajadores y en el ajetreo constante que rompía la monotonía de mis días. Petra se convirtió en mi única confidente, en la madre que la distancia me había arrebatado. Me enseñó no solo a llevar la casa, sino también los secretos de las hierbas medicinales que crecían en el huerto, los remedios antiguos que pasaban de generación en generación
entre las mujeres de la comarca. «El conocimiento es poder, señorita Carmen», me decía mientras me mostraba cómo preparar las cataplasmas y los ungüentos que guardaba en su despensa. Los hijos del primer matrimonio de don Ernesto, Javier y Miguel, visitaban la finca ocasionalmente. Eran hombres ya hechos y derechos, apenas unos años más jóvenes que yo, que me miraban con una mezcla de desprecio y desconfianza. Sus visitas siempre traían tensión a la casa, especialmente cuando discutían con su padre sobre la gestión de las propiedades y los negocios familiares. En 1960, cuando el verano comenzaba a ceder paso al otoño, la vida en la dehesa cambió dramáticamente. Don Ernesto, que había estado quejándose de dolores en el pecho durante varios días, sufrió un ataque al corazón mientras supervisaba la poda de los olivos. Lo trajeron a casa pálido y sin aliento, y aunque el médico de Mérida llegó lo más rápido que pudo, no hubo nada que hacer. De repente me encontré viuda a los 18 años, con 2 hijos pequeños y una propiedad inmensa que administrar. Los rumores no tardaron en extenderse por Mérida, que si era demasiado joven para manejar la dehesa, que si debería volver a casa de mis padres, que si los hijos de don Ernesto tenían más derecho a heredar que una viuda que apenas había estado casada 5 años. Fue entonces cuando conocí a Alejandro Mogollón Trujillo, un joven abogado recién llegado a Mérida que estaba destinado a cambiar el curso de mi vida para siempre. Pero esa es una parte de la historia que merece su propio tiempo. Un capítulo que comenzó cuando más perdida me sentía y que me enseñaría que, a veces, la vida nos da segundas oportunidades cuando menos las esperamos. Alejandro Mogollón Trujillo llegó a mi vida como llega la primavera a Extremadura, de forma gradual pero transformándolo todo a su paso. Lo conocí en el despacho del notario don Manuel Vega, donde había sido citada para la lectura del testamento de don Ernesto. Era una mañana fresca de octubre, y recuerdo perfectamente cómo el sol entraba por los ventanales del antiguo edificio de la calle Santa Eulalia, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. «Doña Carmen», me dijo el notario con aire preocupado, «he solicitado la presencia del señor Mogollón porque creo que necesitará asesoramiento legal». A su lado, Alejandro, con su traje gris y su maletín de cuero, me dedicó una sonrisa tranquilizadora que contrastaba con la tensión que se respiraba en la habitación. Los hijos de don Ernesto, Javier y Miguel, estaban sentados al otro lado de la mesa, sus rostros endurecidos por el resentimiento. La lectura del testamento fue como arrojar un fósforo a un pajar. Don Ernesto, en un acto que nadie esperaba, me había dejado la propiedad de los Alcornoques y una parte significativa de sus negocios. «Es mi deseo», rezaba el documento, «que mi joven esposa tenga los medios para criar a nuestros hijos con la dignidad que merecen». Javier se levantó de un salto, su silla cayendo al suelo con estrépito. «Esto es inadmisible. Esta muchachita no puede heredar lo que nuestra familia ha construido durante generaciones». Fue entonces cuando Alejandro intervino por primera vez, su voz calma pero firme. «El testamento es perfectamente legal y expresa claramente la voluntad de don Ernesto». Sus palabras, aunque profesionales, llevaban un matiz de determinación que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y documentos. Alejandro se convirtió en mi guía en el complejo mundo legal que se abría ante mí. Me explicaba cada detalle con paciencia, traduciendo el lenguaje jurídico a términos que yo pudiera entender. En su presencia, me sentía capaz de enfrentar los desafíos que se avecinaban. «Los hermanos Montero no se quedarán de brazos cruzados», me advirtió una tarde, mientras revisábamos documentos en la biblioteca de los Alcornoques. Han contratado a uno de los mejores bufetes de Badajoz para impugnar el testamento. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo de dorado los lomos de los libros que don Ernesto nunca leía. Teresa y Pablo jugaban en el jardín, sus risas llegando hasta nosotros como un recordatorio de por qué debía luchar. «No puedo perder esta casa», le dije a Alejandro. «Es el futuro de mis hijos». Él asintió, comprendiendo la profundidad de mis palabras. A medida que pasaban las semanas, nuestras reuniones se volvieron más frecuentes. Alejandro no solo era mi abogado, sino que se había convertido en mi confidente.
Le conté sobre mi matrimonio forzado, sobre los años de soledad y miedo, sobre mis sueños truncados de estudiar y ser algo más que la esposa de un hacendado. Él me escuchaba sin juzgar, sus ojos verdes llenos de una comprensión que iba más allá de lo profesional. Una tarde, mientras caminábamos por los olivares discutiendo estrategias legales, Alejandro se detuvo de repente. «Carmen», me dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, «hay algo que debo confesarte». Mi corazón dio un vuelco, reconociendo en su voz algo que yo también había comenzado a sentir. «Me estoy enamorando de ti», declaró con una honestidad que me dejó sin aliento. «Sé que no es profesional, sé que no es el momento adecuado, pero no puedo seguir ocultándolo». Las cigarras cantaban en los árboles, el sol comenzaba a ponerse tras las sierras lejanas, y yo sentí que el mundo se detenía por un instante. No respondí inmediatamente. ¿Cómo podía? Mi vida era un caos de batallas legales y responsabilidades abrumadoras. Además, el luto que llevaba no era solo una cuestión social, era el recordatorio constante de mi posición precaria en la sociedad emeritense. «Alejandro», susurré finalmente, «no puedo permitirme sentir esto ahora. Mis hijos, la finca, el juicio». Él tomó mi mano con una gentileza que contrastaba con la firmeza de sus palabras. «Lucharemos juntos, Carmen, por tus hijos, por tu futuro, por todo lo que mereces tener». Esa noche, en la soledad de mi habitación, lloré por primera vez desde el fallecimiento de don Ernesto, pero no eran lágrimas de tristeza o miedo, eran lágrimas de esperanza, de posibilidad, de un futuro que comenzaba a vislumbrarse diferente. Sin embargo, la felicidad que comenzaba a sentir se vio pronto amenazada. Mi padre, don Federico, apareció una mañana sin previo aviso en Los Alcornoques. Su presencia imponente, que años atrás me había aterrorizado, ahora me enfurecía. Venía con una propuesta que sonaba más a ultimátum: vender la finca y repartir las ganancias con los hijos de don Ernesto. «Es lo más sensato, Carmen», declaró mi padre mientras paseaba por el salón principal de Los Alcornoques, como si ya fuera suyo. «Una mujer joven como tú no puede manejar una propiedad de esta envergadura. Además», añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «ya va siendo hora de que pienses en un nuevo matrimonio, uno más apropiado». Sus palabras me revolvieron el estómago. Había pasado tanto tiempo temiendo a este hombre que apenas reconocí el ardor de la rabia que ahora sentía. «Padre», respondí con una calma que no sentía, «agradezco su preocupación, pero esta es mi casa y la de mis hijos. No tengo intención de venderla». La reacción de don Federico fue instantánea. Su rostro se transformó en una máscara de furia contenida, aquella que tan bien conocía de mi infancia. «No seas necia, niña. ¿Crees que podrás mantener esta finca tú sola? Con 2 críos pequeños y sin experiencia, los Montero te hundirán en los tribunales, y cuando eso ocurra, no conseguirás ni la mitad de lo que te ofrezco ahora». Petra, que servía el café en ese momento, dejó la bandeja con un tintineo que delataba su nerviosismo. La despedí con un gesto suave. No quería que fuera testigo de lo que estaba por venir. «No estoy sola, padre», declaré. «Tengo un excelente abogado que...» «Ah, sí», me interrumpió con una carcajada cruel. «El joven Mogollón. ¿Crees que no sé lo que se comenta en Mérida? Una viuda joven recibiendo visitas frecuentes de un abogado soltero. ¿Qué crees que dice la gente, Carmen?» El rubor cubrió mis mejillas, pero no de vergüenza, sino de indignación. «Lo que diga la gente me importa tanto como me importaron sus motivos para casarme con don Ernesto», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi atrevimiento. La bofetada resonó en el salón antes de que pudiera terminar la frase. El ardor en mi mejilla era familiar, un recordatorio de mi infancia, pero esta vez no me encogí ni lloré. Me mantuve erguida, mirándolo directamente a los ojos. Ya no era aquella niña asustada de 13 años. «No te atrevas a hablarme así», siseó. «Sigo siendo tu padre y yo sigo siendo la dueña de esta casa», le interrumpí, mi voz temblando pero firme. «Le agradecería que se marchara, padre. Teresa y Pablo están por despertar de su siesta y no quiero que los altere esta conversación». Don Federico me miró como si no me reconociera. Quizás era cierto.
Yo misma apenas me reconocía en esta nueva mujer que se atrevía a plantarle cara. «Te arrepentirás de esto», amenazó mientras recogía su sombrero. «Cuando los Montero ganen el juicio y lo pierdas todo, no vengas llorando a mi puerta». Esa misma tarde, Alejandro apareció en la finca, alertado por un mensaje urgente que le había enviado con uno de los mozos. Cuando le conté lo sucedido, su rostro se ensombreció. «Esto complica las cosas», murmuró mientras caminábamos por el jardín. «Tu padre tiene influencias en los juzgados de Mérida, y si se alía con los Montero, ¿qué podemos hacer?», pregunté, el miedo comenzando a filtrarse a través de mi recién descubierta valentía. Alejandro se detuvo junto al pozo, su mirada perdida en el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. «Hay una posibilidad», dijo finalmente, «pero es arriesgada». Me explicó su plan: abandonar Mérida, irnos a Sevilla, donde su familia tenía conexiones y podríamos empezar de nuevo. ¿Huir? La palabra me supo amarga, como una criminal, como una mujer que lucha por su libertad y la de sus hijos, corrigió suavemente. «Carmen, si nos quedamos, usarán todos los medios a su alcance para destruirnos. Ya han comenzado a presionar en el colegio de abogados, cuestionando mi ética profesional por mis sentimientos hacia ti». La realidad de nuestra situación me golpeó con fuerza. No era solo la finca lo que estaba en juego, era mi futuro, el de mis hijos y el de este hombre que se había atrevido a amarme cuando yo apenas recordaba lo que significaba ser amada. «¿Y los niños?», pregunté, aunque en mi corazón ya sabía la respuesta. «Vendrán con nosotros», respondió sin dudar. «Mi madre tiene una casa en el barrio de Santa Cruz. Nos acogerá hasta que podamos establecernos. Teresa y Pablo necesitan un hogar donde puedan crecer sin miedo, sin las sombras del pasado acechando cada esquina». Esa noche, mientras arropaba a mis hijos, los observé dormir pacíficamente, ajenos a las tormentas que se agitaban a su alrededor. Teresa, con sus 5 años, era el vivo retrato de la inocencia, y Pablo, apenas 2 años menor, se aferraba a su osito de peluche como si fuera su ancla en el mundo. La decisión que debía tomar pesaba sobre mis hombros como una losa. Quedarme significaba enfrentar una batalla que, según todos los indicios, estaba perdida de antemano. Marcharme significaba abandonar todo lo que conocía, embarcar a mis hijos en una aventura incierta, confiar plenamente en un hombre que, aunque amaba, apenas conocía desde hacía unos meses. La decisión final la tomé una madrugada de noviembre, cuando el frío comenzaba a calar los huesos en Extremadura. Había pasado la noche en vela, observando las estrellas desde mi ventana, pensando en el futuro que quería para mis hijos. Las palabras de Petra resonaban en mi mente. «Señorita Carmen, a veces hay que perder algo para ganarlo todo». Con el primer rayo de sol comencé los preparativos. Alejandro había planeado cada detalle meticulosamente. Durante las siguientes 2 semanas, envié pequeñas maletas con nuestras pertenencias más importantes a casa de su madre en Sevilla, ocultas entre los envíos regulares de aceite que salían de la finca. Petra, mi fiel aliada, se encargaba de que nadie sospechara de estos movimientos inusuales. «Los niños no pueden llevarse mucho», me advirtió Alejandro. «Tiene que parecer que salimos para un fin de semana normal». Teresa, con su intuición precoz de niña de 5 años, notaba que algo estaba sucediendo. La encontré una tarde guardando su muñeca favorita en una pequeña bolsa de tela. «¿Nos vamos de viaje, mamá?», preguntó con sus grandes ojos castaños llenos de curiosidad. La abracé fuerte, conteniendo las lágrimas. «Sí, mi amor, vamos a una aventura muy especial». Pablo, más pequeño, simplemente sonreía y seguía a su hermana en todos los preparativos, ajeno a la gravedad de la situación. El plan era simple en apariencia. Saldríamos un viernes por la tarde, supuestamente hacia una finca cercana para pasar el fin de semana. Alejandro había preparado todos los documentos necesarios, incluyendo nuevos papeles de identidad que nos permitirían viajar sin levantar sospechas. La parte más difícil fue decidir qué dejar atrás: las fotografías de familia, los recuerdos de una vida que, aunque no siempre feliz, era la única que conocía. Petra insistió en quedarse en la finca después de nuestra partida. «Alguien tiene que despistar a los que vengan preguntando», dijo con determinación.
Además, esta casa necesita que alguien cuide de ella hasta que usted pueda volver, señorita Carmen. Le di un abrazo largo, sabiendo que quizás nunca volvería a ver a esta mujer que había sido más madre para mí que mi propia madre. La noche antes de nuestra partida, mientras guardaba los últimos documentos importantes en mi bolso, encontré el rosario que había pertenecido a mi madre. Lo había dejado en mis manos el día de mi boda con don Ernesto, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas que ahora comprendía mejor que nunca. Lo guardé junto a mi corazón, como un talismán que nos protegería en nuestro viaje hacia lo desconocido. El amanecer del día de nuestra partida trajo consigo una niebla espesa que cubría los campos de olivos, como si la naturaleza quisiera ocultar nuestra huida. Alejandro llegó temprano, conduciendo un coche prestado por un amigo de confianza. Teresa y Pablo, emocionados por lo que creían sería una aventura divertida, subieron al vehículo entre risas. ¿Llevas todo?, preguntó Alejandro mientras colocaba la última maleta en el maletero. Asentí, incapaz de hablar. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se pudiera escuchar en toda la finca. Antes de subir al coche, miré una última vez la casa que había sido mi prisión y mi refugio durante los últimos 5 años. El viaje hacia Sevilla fue tenso. Cada vez que pasábamos por un control de la Guardia Civil, sentía que mi corazón se detenía. Alejandro mantenía una calma aparente, conversando casualmente con los niños sobre los paisajes que íbamos dejando atrás. Teresa cantaba canciones que había aprendido en sus clases con la institutriz, mientras Pablo dormía plácidamente en mi regazo. La carretera serpenteaba entre dehesas y campos de girasoles marchitos por el otoño. Cada kilómetro que nos alejaba de Mérida era un paso más hacia la libertad, pero también un recordatorio de todo lo que estábamos dejando atrás. Las lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas mientras contemplaba el paisaje cambiante a través de la ventanilla del coche. «Todo saldrá bien», susurró Alejandro en un momento del viaje, apretando suavemente mi mano. Su contacto era como un ancla en medio de la tormenta de emociones que me atravesaba. Doña Luisa, mi madre, está esperándonos con todo preparado. A medida que nos acercábamos a Sevilla, el paisaje comenzó a cambiar. Los olivares dieron paso a campos más verdes y el aire se volvió más húmedo. Teresa se despertó de su siesta y comenzó a hacer preguntas sobre dónde dormiríamos esa noche. «En una casa muy bonita», le respondí, «con una abuela nueva que tiene muchas ganas de conoceros». Cuando finalmente entramos en Sevilla, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de dorado las torres de la Giralda. El barrio de Santa Cruz nos recibió con sus calles estrechas y sus balcones llenos de geranios. Alejandro maniobró el coche con habilidad por las callejuelas hasta detenerse frente a una casa de 2 plantas con una puerta de madera antigua pintada de azul. En el umbral nos esperaba doña Luisa Trujillo, una mujer menuda de pelo canoso y ojos bondadosos que inmediatamente me recordó a Petra. Se acercó a nosotros con los brazos abiertos, como si nos conociera de toda la vida. «Bienvenidos a casa», dijo mientras abrazaba a los niños. «La cena está lista y las camas preparadas». Los primeros días en Sevilla fueron como vivir en un sueño. La casa de doña Luisa, con sus patios llenos de macetas y su ambiente acogedor, era tan diferente de la fría mansión de los Alcornoques que parecía pertenecer a otro mundo. Los niños se adaptaron con la facilidad propia de su edad, encantados con los mimos de su nueva abuela y las historias que les contaba sobre el joven Alejandro. Sin embargo, la realidad no tardó en alcanzarnos. Una mañana, apenas una semana después de nuestra llegada, Alejandro regresó de su visita al colegio de abogados con el rostro sombrío. «Han suspendido mi licencia», anunció mientras nos sentábamos en el patio interior. «Tu padre y los Montero han presentado una queja formal por conducta impropia». La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre nuestra incipiente felicidad. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté, el miedo amenazando con paralizar mi corazón nuevamente. Alejandro tomó mis manos entre las suyas, su mirada firme y decidida. «Empezaremos de nuevo», respondió con una determinación que me dejó sin aliento. «Tengo algunos ahorros, y un amigo me ha ofrecido trabajo en su empresa de exportación.
No será ejercer la abogacía, pero nos mantendrá a flote mientras las aguas se calman. Doña Luisa, que había estado escuchando en silencio, intervino con la sabiduría que solo los años pueden dar. La vida nos pone pruebas, hijos míos, pero también nos da la fuerza para superarlas. Esta casa es vuestra por el tiempo que necesitéis. Los meses siguientes fueron un ejercicio de adaptación y supervivencia. Alejandro trabajaba largas jornadas en la empresa de su amigo, aprendiendo el negocio de la exportación desde cero. Yo, por mi parte, comencé a dar clases particulares de piano a los niños del barrio, recuperando aquellas lecciones de mi infancia que ahora se convertían en nuestro sustento. Teresa y Pablo florecían en su nuevo entorno. La escuela del barrio los acogió sin hacer preguntas, y pronto hicieron amigos entre los niños locales. Las tardes en el patio de Doña Luisa se llenaban de risas y juegos, mientras el aroma de las naranjas del árbol del patio perfumaba el aire. Una tarde, mientras observaba a los niños jugar, Alejandro se sentó a mi lado con una expresión seria. «Carmen», dijo suavemente, «creo que es momento de formalizar nuestra situación». Mi corazón dio un vuelco. «Sé que aún estás en periodo de luto, pero…» Se interrumpió buscando las palabras adecuadas. «Pero la gente habla», completé su frase. Era cierto. A pesar de la discreción de Doña Luisa y la aparente aceptación de los vecinos, los susurros nos seguían por las calles del barrio. Una joven viuda viviendo bajo el mismo techo que un hombre soltero, por muy honorable que fuera su madre, era tema de conversación. «No es solo por las habladurías», respondió Alejandro. «Quiero que formemos una familia de verdad. Quiero ser un padre para Teresa y Pablo. Quiero que tengamos nuestro propio hogar, nuestro propio futuro». Las lágrimas asomaron a mis ojos mientras escuchaba sus palabras. Este hombre, que lo había arriesgado todo por mí, seguía dispuesto a dar más. «¿Y tu carrera?», pregunté. «Si nos casamos ahora, confirmaremos todas las acusaciones que hicieron contra ti». Alejandro sonrió con esa mezcla de dulzura y determinación que tanto amaba. «Mi carrera puede esperar. Ya encontraré la manera de ejercer de nuevo, quizás en otra ciudad, en otro momento. Lo que no puede esperar es nuestra vida juntos». La boda se celebró en la intimidad de la iglesia de Santa Cruz, con solo Doña Luisa y algunos amigos cercanos como testigos. Teresa llevó las arras y Pablo los anillos, sus caritas resplandecientes de felicidad. Fue una ceremonia sencilla pero llena de amor, tan diferente de aquella primera boda en la concatedral de Mérida que parecía pertenecer a otra vida. Esa noche, mientras los niños dormían y la casa se sumía en el silencio, Alejandro y yo nos sentamos en el patio bajo el naranjo. «¿Eres feliz?», me preguntó, sus ojos brillando en la penumbra. «Por primera vez en mi vida», respondí. «Sé lo que significa realmente la felicidad». Y era cierto. A pesar de las dificultades, a pesar de haber dejado atrás una vida de comodidades, me sentía más rica que nunca. Tenía amor, tenía una familia verdadera y tenía la libertad que tanto había anhelado. Sin embargo, el destino tenía preparadas más sorpresas para nosotros. Una mañana de primavera, mientras desayunábamos en el patio, llegó una carta que cambiaría nuevamente el curso de nuestras vidas. El remitente era el notario de Mérida, don Manuel Vega, y su contenido nos dejaría sin aliento. La carta temblaba en mis manos mientras leía las palabras que don Manuel había escrito con su caligrafía pulcra y ordenada. Mi padre, don Federico Merchán, había partido de este mundo. La noticia, aunque impactante, no me provocó el dolor que habría esperado sentir años atrás. Era más bien una sensación de vacío, de un ciclo que se cerraba. «Doña Carmen», decía la carta, «como albacea del testamento de su padre, es mi deber informarle que don Federico la nombró heredera universal de sus bienes. Además, debo comunicarle algo que quizás la sorprenda. Su padre nunca dejó de seguir sus pasos. Sabía de su paradero en Sevilla, de su nueva vida, y en sus últimos días expresó su arrepentimiento por el daño causado». Alejandro, que leía por encima de mi hombro, me abrazó en silencio mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba el alivio, la sorpresa
y una pizca de amargura por las reconciliaciones que nunca llegaron a ser. La carta continuaba revelando más secretos. Don Federico mantuvo un diario durante los últimos años. En él expresa su admiración por la valentía que demostró al escapar de un destino que él mismo le había impuesto. También escribió sobre cómo la observaba de lejos cuando visitaba Sevilla con la excusa de negocios, viendo crecer a sus nietos desde las sombras. Teresa y Pablo, que ahora tenían 7 y 5 años respectivamente, jugaban en el patio ajenos a la noticia que estaba transformando nuestra realidad una vez más. ¿Cómo les explicaría que el abuelo al que nunca conocieron nos había estado vigilando silenciosamente todo este tiempo? «Hay más», dijo Alejandro, señalando el siguiente párrafo. «Don Federico no solo te dejó sus propiedades en Mérida, también guardó el dinero de la venta de Los Alcornoques». Mi corazón dio un vuelco. La finca se había vendido hacía más de un año, según nos habían informado, pero nunca supimos el destino real del dinero. «Tu padre», explicaba don Manuel en su carta, «negoció la venta con los hermanos Montero, pero con una condición. La mitad del dinero sería guardado en un fideicomiso a tu nombre. La otra mitad la utilizó para comprar tierras en la provincia de Sevilla, también a tu nombre. Quería asegurarse de que tuvieras un futuro seguro, aunque nunca se atrevió a decírtelo en persona». Doña Luisa, que se había mantenido en silencio durante la lectura de la carta, se acercó con una taza de tila. «Los caminos del Señor son misteriosos», dijo suavemente. «A veces el arrepentimiento llega tarde, pero llega». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Alejandro y yo viajamos a Mérida para el entierro y para reunirnos con don Manuel. Los niños se quedaron en Sevilla con doña Luisa, protegidos de la tensión que aún flotaba en el aire de mi ciudad natal. La casa familiar en la Plaza de España estaba exactamente como la recordaba, aunque parecía más pequeña, menos imponente. Mi madre, consumida por años de silencio y sumisión, nos recibió con un abrazo tembloroso. «Tu padre cambió mucho en estos años», me susurró mientras me mostraba el despacho donde guardaba sus diarios. «Tu valentía le hizo replantearse muchas cosas». Entre las páginas amarillentas de los cuadernos de mi padre, encontré retazos de una vida de arrepentimiento y observación silenciosa. Había anotaciones sobre los cumpleaños de Teresa y Pablo, sobre las tardes que nos había visto pasear por el parque de María Luisa, sobre los progresos de Alejandro en su nuevo trabajo. Hoy vi a mi hija dando clases de piano, rezaba una entrada de hacía 2 años. Sus alumnos la adoran y ella tiene una luz en los ojos que nunca vi cuando vivía bajo mi techo. Quizás sea esa la verdadera herencia que un padre debería dejar, la libertad de ser feliz. La lectura oficial del testamento reveló la verdadera magnitud de la herencia. Además de las propiedades y el dinero de los Alcornoques, mi padre había invertido sabiamente en tierras y negocios que ahora serían nuestros. «Quiero que uses esto para hacer el bien», había escrito en una carta adjunta al testamento, «para ayudar a otras mujeres que, como tú, necesiten escapar de las jaulas que les hemos construido». Esa noche, en la habitación de la posada donde nos hospedábamos, Alejandro y yo hablamos hasta el amanecer sobre el futuro que se abría ante nosotros. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó, sus ojos brillando con la misma determinación que había mostrado años atrás cuando planeamos nuestra huida. «Quiero crear algo bueno de todo esto», respondí. «Un lugar donde las mujeres puedan encontrar apoyo y educación, donde los niños puedan crecer libres de prejuicios y tradiciones opresivas». La idea había estado germinando en mi mente desde que leí los diarios de mi padre, y ahora con los medios para hacerla realidad, sentía que era mi deber convertirla en algo tangible. El regreso a Sevilla trajo consigo una avalancha de cambios. Con los recursos heredados, pudimos comprar una casa más grande en el barrio de San Lorenzo, aunque mantuvimos una habitación siempre lista para doña Luisa, que se había convertido en una parte indispensable de nuestra familia. La casa, una antigua mansión señorial con un patio amplio y luminoso, pronto se convertiría en el centro de algo mucho más grande que nosotros mismos. «¿Estás segura de esto?», me preguntó Alejandro una tarde, mientras revisábamos los planos de las reformas. El proyecto que había imaginado comenzaba a tomar forma. Transformaríamos parte de la casa en una escuela para mujeres,
un lugar donde podrían aprender no solo las materias básicas, sino también oficios y habilidades que les permitieran ser independientes. Más segura que nunca, respondí. Los recuerdos de mi propia experiencia, de aquellos años de matrimonio forzado y de la lucha por la libertad, me daban la certeza de que este era el camino correcto. Hay tantas mujeres atrapadas como yo lo estuve, Alejandro. Necesitan saber que hay otra vida posible. Teresa, que ya tenía 8 años, se había convertido en mi ayudante más entusiasta. ¿Yo también podré dar clases cuando sea mayor, mamá?, preguntaba mientras me ayudaba a ordenar los libros que habíamos comprado para la biblioteca. Su inteligencia y compasión me llenaban de orgullo y esperanza. La escuela abrió sus puertas en la primavera de 1964. Comenzamos con un grupo pequeño, 10 mujeres de diferentes edades y circunstancias, todas unidas por el deseo de cambiar sus vidas. Entre ellas estaba María, una joven de 16 años que me recordaba dolorosamente a mí misma, escapando de un compromiso no deseado. Alejandro, que finalmente había conseguido recuperar su licencia para ejercer la abogacía en Sevilla, dedicaba parte de su tiempo a ofrecer asesoramiento legal gratuito a nuestras estudiantes. El conocimiento de sus derechos es la primera forma de libertad, decía, y yo no podía estar más de acuerdo. Pablo, ahora con 6 años, había heredado la vena justiciera de su padrastro. Lo encontrábamos a menudo defendiendo a sus juguetes en improvisados juicios en el patio, imitando los gestos y palabras que había escuchado a Alejandro. «¡Protesto!», gritaba con su vocecita, haciendo reír a todas las estudiantes. La noticia de nuestra escuela se extendió rápidamente por Sevilla, y pronto empezamos a recibir solicitudes de mujeres de toda Andalucía. Cada historia que llegaba a nuestras puertas era un recordatorio de por qué habíamos empezado este proyecto. Mujeres maltratadas, viudas sin recursos, jóvenes que soñaban con una educación que sus familias les negaban. Todas encontraban en nuestra casa un refugio y una oportunidad. Doña Luisa se convirtió en el corazón emocional de la escuela. Su experiencia y sabiduría eran un bálsamo para las alumnas más jóvenes, y su cocina se transformó en un lugar de encuentro donde las historias y las risas fluían tan abundantes como el gazpacho y las tortillas que preparaba. «Esto es más que una escuela», me dijo una tarde mientras observábamos a las estudiantes en el patio. «Es un hogar para almas perdidas que encuentran su camino». Sus palabras resumían perfectamente lo que habíamos logrado crear. A finales de ese primer año, organizamos una pequeña ceremonia de graduación para nuestras primeras alumnas. Mientras las veía recibir sus certificados, recordé aquella noche en que huimos de Mérida, el miedo y la incertidumbre que nos acompañaban. Ahora, ese mismo miedo se había transformado en la fuerza que impulsaba a otras mujeres a buscar su propio camino. María, nuestra alumna más joven, se acercó a mí después de la ceremonia con lágrimas en los ojos. «Gracias por mostrarme que hay otra vida posible», me dijo abrazándome. «Ahora sé que puedo elegir mi propio destino». Sus palabras eran el eco de mis propios pensamientos de años atrás, y sentí que el círculo, de alguna manera, se cerraba. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio y las últimas estudiantes se retiraban a sus habitaciones, Alejandro y yo nos sentamos en nuestro rincón favorito del patio. El aroma de las flores de azahar llenaba el aire, y las estrellas brillaban en el cielo sevillano con una intensidad especial. «¿Sabes?», me dijo, tomando mi mano entre las suyas, «cuando planeamos nuestra huida, nunca imaginé que terminaríamos construyendo algo así». Sonreí pensando en todas las vueltas que había dado nuestra vida. «A veces», respondí, «las mejores cosas nacen de los momentos más difíciles». El tiempo tiene una manera peculiar de transformar las heridas en cicatrices que nos hacen más fuertes. A medida que nuestra escuela crecía, también lo hacía nuestra familia. En 1965, di a luz a nuestra primera hija con Alejandro, una pequeña a la que llamamos Luisa, en honor a su abuela. Fue un embarazo que llegó como un regalo inesperado, llenando nuestra casa de una nueva alegría. Teresa y Pablo, lejos de sentir celos de su nueva hermana, la acogieron con un amor que me emocionaba. Teresa, con sus 10 años, se convirtió en una segunda madre para la pequeña,
mientras que Pablo, de 8, se autoproclamó su guardián personal. Verlos juntos, tan unidos a pesar de las circunstancias de su origen, me hacía sentir que habíamos logrado crear algo hermoso de las cenizas del pasado. La escuela, mientras tanto, había evolucionado más allá de nuestras expectativas iniciales. Lo que comenzó como un pequeño proyecto educativo se había convertido en una red de apoyo que se extendía por toda Andalucía. Habíamos establecido conexiones con otras organizaciones similares en Madrid y Barcelona, creando un sistema de casas seguras para mujeres que necesitaban escapar de situaciones desesperadas. «Carmen», me dijo una tarde Alejandro mientras revisábamos las solicitudes para el nuevo curso, «¿te das cuenta de que hemos ayudado a más de 100 mujeres en estos años?» Su voz estaba cargada de orgullo, no solo por los números, sino por las historias de transformación que había detrás de cada una de ellas. María, nuestra primera alumna, se había convertido en maestra en la escuela después de completar sus estudios en la Universidad de Sevilla. Su historia de superación inspiraba a las nuevas estudiantes, mostrándoles que el cambio era posible. «Cuando llegué aquí», solía decir en sus clases, «apenas me atrevía a soñar. Ahora enseño a otras a construir sus propios sueños». Doña Luisa, aunque el tiempo comenzaba a pesar sobre sus hombros, seguía siendo el alma de nuestra pequeña comunidad. Sus consejos, siempre sabios y oportunos, habían ayudado a incontables mujeres a encontrar su camino. «La verdadera fuerza», decía mientras preparaba su famoso chocolate caliente para las noches de estudio, «está en saber que nunca es tarde para empezar de nuevo». En 1967, recibimos una visita inesperada que removería viejos recuerdos. Petra, mi antigua ama de llaves de Los Alcornoques, apareció en nuestra puerta una mañana de primavera. Los años habían plateado su cabello, pero sus ojos mantenían la misma bondad que recordaba. «La finca ya no es la misma sin ustedes», nos contó mientras tomábamos té en el patio. «Los Montero la han convertido en un hotel, pero las paredes guardan las historias de lo que vivimos allí». Su visita fue como cerrar un capítulo pendiente de nuestra historia, una confirmación de que el pasado, aunque nos marca, no tiene por qué definirnos. La pequeña Luisa, que entonces tenía 2 años, correteaba por el patio persiguiendo mariposas, su risa mezclándose con las voces de las estudiantes que practicaban sus lecciones. Teresa, que ya mostraba un talento natural para la enseñanza, ayudaba a las alumnas más jóvenes con sus tareas de matemáticas, mientras Pablo leía en voz alta pasajes de Don Quijote a un grupo de mujeres que aprendían a leer. Una tarde, mientras observaba esta escena desde mi ventana, Alejandro me abrazó por detrás. «¿En qué piensas?», me preguntó, notando mi mirada perdida en el horizonte. «En cómo la vida da vueltas», respondí. Hace 10 años, estaba atrapada en un matrimonio sin amor, temiendo cada amanecer. Ahora mira todo lo que hemos construido. Me giré para mirarlo, encontrando en sus ojos el mismo amor que me había dado la fuerza para cambiar mi destino. «Y esto es solo el principio», dijo, señalando los planos que descansaban sobre mi escritorio. Estábamos planificando la apertura de una segunda escuela en Granada, respondiendo a la creciente demanda de nuestros servicios. Cada mujer que ayudamos es una victoria sobre el miedo y la opresión. La noticia de nuestro trabajo había llegado incluso a oídos de las autoridades. Aunque algunos nos miraban con recelo, considerándonos demasiado progresistas para la época, otros reconocían el valor de nuestra labor. El Ayuntamiento de Sevilla nos había otorgado un reconocimiento por nuestra contribución a la educación y el bienestar social, una distinción que servía para legitimar aún más nuestra causa. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le pregunté a Alejandro mientras observábamos a nuestros hijos jugar en el patio. Que Teresa y Pablo están creciendo en un mundo donde saben que pueden luchar por lo que creen, que pueden defender a los más débiles. Sus ojos brillaron con comprensión y orgullo. Esa noche, después de acostar a los niños, encontré un viejo diario entre mis cosas. Era el que había comenzado a escribir durante mis primeros días en Los Alcornoques, lleno de lágrimas y desesperación. Al hojearlo, me sorprendió lo diferente que era aquella joven asustada de la mujer en que me había convertido. Los años 70 llegaron con vientos de cambio para España y nuestra escuela
no fue ajena a estas transformaciones. Teresa, convertida ya en una hermosa joven de 18 años, había decidido estudiar Derecho, siguiendo los pasos de Alejandro. «Quiero defender a quienes no tienen voz», nos dijo el día que recibió su carta de admisión en la Universidad de Sevilla. Su determinación me recordaba tanto a mí misma que no pude evitar que las lágrimas asomaran a mis ojos. Pablo, con 16 años, mostraba una sensibilidad especial hacia las artes y la literatura. Había convertido una de las habitaciones de la casa en un pequeño teatro donde organizaba representaciones con las estudiantes, usando el drama como una forma de terapia y expresión. La pequeña Luisa, que ya tenía 7 años, era su más entusiasta participante y crítica. Nuestra red de escuelas había crecido hasta incluir 3 centros: el original en Sevilla, otro en Granada y un tercero en Córdoba. Cada uno tenía su propia personalidad, pero todos compartían la misma misión: ofrecer a las mujeres una oportunidad de reinventarse. María, nuestra primera alumna, ahora dirigía el centro de Granada con una dedicación que me llenaba de orgullo. Una mañana de primavera de 1972, mientras desayunábamos en el patio, Alejandro me sorprendió con una noticia que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestras vidas. «El Ministerio de Educación está interesado en nuestro modelo educativo», anunció con una sonrisa. «Quieren que asesoremos en la creación de un programa nacional de educación para mujeres adultas». La propuesta era un reconocimiento a años de trabajo silencioso pero constante. Sin embargo, también presentaba un dilema. Expandir nuestro modelo significaría perder parte del carácter íntimo y personal que había sido nuestra seña de identidad. «¿Qué opinas?», me preguntó Alejandro, conociendo mi tendencia a reflexionar profundamente sobre cada decisión importante. Me tomé mi tiempo para responder, observando el patio donde tantas vidas habían cambiado, incluida la mía. «Creo que es el siguiente paso natural», respondí finalmente. «Comenzamos esto para ayudar a unas pocas mujeres, pero si podemos llegar a más, si podemos cambiar el sistema desde dentro». Mi voz se apagó, emocionada por las posibilidades que se abrían ante nosotros. Doña Luisa, que a pesar de sus años seguía siendo una fuerza vital en nuestra familia, asintió con aprobación. «Los pájaros deben volar del nido», dijo con su sabiduría característica. «Lo que habéis construido aquí es demasiado importante para mantenerlo solo para nosotros». El proyecto con el ministerio nos mantuvo ocupados durante los años siguientes. Viajamos por toda España, compartiendo nuestra experiencia y ayudando a establecer programas similares en otras ciudades. Teresa, que ya estaba en su 3er año de Derecho, nos acompañaba cuando sus estudios se lo permitían, aportando una perspectiva fresca y juvenil a nuestras propuestas. Fue durante uno de estos viajes cuando recibimos la noticia de que Petra había enfermado gravemente. Regresamos inmediatamente a Sevilla, donde la encontramos en el hospital. Su último deseo fue contarnos que había guardado todos estos años las cartas y documentos de los Alcornoques, preservando así una parte importante de nuestra historia. «Las guardé porque sabía que algún día serían importantes», nos dijo con una sonrisa débil, «para que otras mujeres supieran que siempre hay esperanza, que siempre se puede empezar de nuevo». Sus palabras resonaron en mi corazón como un eco de todo lo que habíamos construido. La partida de Petra nos afectó profundamente, especialmente a mí. Ella había sido el primer pilar de apoyo en mi vida anterior, la primera persona que me mostró que la bondad podía existir incluso en los momentos más oscuros. En su memoria, establecimos una beca que llevaba su nombre, destinada a mujeres que, como ella, dedicaban sus vidas a ayudar a otros. La década de los 70 avanzaba, y con ella, España experimentaba cambios profundos. Nuestro trabajo, que una vez había sido visto con recelo, ahora era reconocido como pionero en la lucha por los derechos de la mujer. Las escuelas se habían convertido en un modelo a seguir, y nuestras graduadas ocupaban posiciones de responsabilidad en diferentes ámbitos de la sociedad. Una tarde, mientras revisaba los archivos de nuestras primeras alumnas, encontré una fotografía antigua. Era del día de mi boda con don Ernesto, y al mirarla, apenas reconocía a aquella niña asustada de 13 años. El contraste con la mujer en que me había convertido era tan marcado
que me hizo reflexionar sobre el largo camino recorrido. Los años 80 trajeron consigo una nueva era de cambios y transformaciones. Teresa, ya convertida en una brillante abogada, había establecido su propio bufete especializado en derecho de familia. Su trabajo se centraba especialmente en casos de mujeres y niños vulnerables, continuando así el legado que habíamos comenzado años atrás. Pablo, por su parte, había convertido su pasión por el teatro en una innovadora forma de terapia, trabajando con grupos de mujeres que necesitaban sanar sus heridas emocionales a través del arte. La pequeña Luisa, que ya no era tan pequeña, cursaba sus estudios de magisterio con la firme intención de modernizar los métodos de enseñanza en nuestras escuelas. «Mamá», me dijo una tarde mientras compartíamos un té en el patio, «quiero que nuestras alumnas no solo aprendan a leer y escribir, sino que descubran quiénes son realmente». Alejandro y yo observábamos con orgullo cómo nuestros hijos habían absorbido y transformado los valores que habíamos intentado transmitirles. Cada uno, a su manera, contribuía a construir un mundo más justo y equitativo. Era una forma de redención, una manera de dar sentido a todo el dolor y las dificultades que habíamos atravesado. Doña Luisa, aunque el paso del tiempo había plateado por completo su cabello y ralentizado sus pasos, seguía siendo el corazón de nuestra familia. Sus tardes en el patio, rodeada de estudiantes que la escuchaban con reverencia, mientras compartía sus historias y consejos, se habían convertido en una tradición preciada en nuestra escuela. Un día de primavera de 1982, mientras celebrábamos el 20º aniversario de la fundación de nuestra primera escuela, recibimos una visita inesperada. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, que se presentó como la viuda de Javier Montero, el hijo mayor de don Ernesto. «He seguido su trabajo durante años», nos confesó mientras tomábamos café en el patio. «Quiero que sepan que mi esposo, antes de partir, expresó su arrepentimiento por cómo los trató. Dejó estipulado en su testamento que parte de su fortuna debía destinarse a apoyar la labor de sus escuelas». La noticia nos impactó profundamente. Era como si el último cabo suelto de nuestra historia finalmente se atara. El dinero, según nos explicó, venía con una única condición. Debía utilizarse para establecer un programa de becas para las hijas de familias sin recursos. «Los ciclos de la vida son curiosos», comentó Alejandro esa noche mientras reflexionábamos sobre la visita. «Lo que comenzó con un conflicto termina convertido en una oportunidad para ayudar a otros». Teresa, que había estado presente durante la conversación, añadió: «Es como si el universo quisiera recordarnos que el perdón y la reconciliación siempre son posibles». Su comentario me hizo pensar en mi propio padre, en su arrepentimiento tardío pero sincero, y en cómo el tiempo tiene una manera peculiar de sanar las heridas más profundas. El programa de becas Montero Merchán, como decidimos llamarlo, se convirtió en uno de nuestros proyectos más exitosos. Cada año, veíamos cómo jóvenes brillantes que de otro modo no habrían tenido oportunidad de estudiar, florecían en nuestras aulas. Era una forma de transformar un pasado de dolor en un futuro de esperanza. Una tarde, mientras revisaba las solicitudes para el nuevo curso con Luisa, encontramos una que nos llamó especialmente la atención. Era de una niña de Mérida, cuya situación familiar era dolorosamente similar a la mía tantos años atrás. «Esta es la razón por la que hacemos esto, mamá», dijo Luisa apretando mi mano, «para que ninguna niña tenga que pasar por lo que tú pasaste». Los años habían transformado nuestra casa en un verdadero centro de cambio social. Las paredes que una vez habían sido testigos de mis lágrimas de desesperación, ahora resonaban con las risas y conversaciones de mujeres que encontraban su camino hacia la libertad y la independencia. El patio, con su naranjo cada vez más antiguo, seguía siendo el corazón de nuestra comunidad, un espacio donde las historias se compartían y las vidas se transformaban. Alejandro, cuyas sienes ya mostraban canas, seguía siendo mi roca, mi compañero en esta aventura que había comenzado como una huida desesperada y se había convertido en una misión de vida. «¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos?», me preguntó una noche, mientras observábamos las estrellas desde nuestro rincón favorito del patio.
Ni en mis sueños más optimistas, respondí, recordando aquella joven asustada que había sido. Pero supongo que esa es la magia de la vida. Nunca sabes cómo un acto de valentía puede desencadenar una reacción en cadena que cambie no solo tu vida, sino la de tantas otras personas. Y así, sentada en mi sillón junto a la ventana en este año 2024, contemplo el atardecer sobre Sevilla mientras termino de contar mi historia. El tiempo ha pasado como agua entre los dedos, transformando a aquella niña asustada de Mérida en la mujer de 82 años que ahora soy. Mi pelo, antes negro como el azabache, ahora es completamente blanco, y las arrugas en mi rostro cuentan la historia de una vida plena de risas, lágrimas y, sobre todo, amor. Teresa, mi primogénita, es ahora una respetada jueza que ha dedicado su carrera a proteger los derechos de las mujeres y los niños. Pablo dirige un centro de artes escénicas donde la terapia a través del teatro ha ayudado a sanar innumerables corazones heridos. Y Luisa, nuestra pequeña, se ha convertido en la directora de la red de escuelas que fundamos, llevando nuestro legado a nuevas generaciones. Alejandro, mi compañero de vida durante más de 60 años, nos dejó hace 3 primaveras. Su partida fue tranquila, como el final de un día hermoso, rodeado del amor de su familia y con la satisfacción de haber vivido una vida plena y significativa. Aún lo siento a mi lado en las tardes silenciosas, su presencia tan real como el aroma de los naranjos en flor. Doña Luisa, nuestra querida matriarca, nos acompañó hasta los 95 años, siendo testigo de cómo sus nietos crecían y continuaban el trabajo que habíamos comenzado. Su espíritu sigue vivo en las tradiciones que mantenemos, en las historias que contamos, en el amor que compartimos. Nuestra red de escuelas se ha convertido en una institución respetada en toda España. Lo que comenzó como un refugio para mujeres desesperadas es ahora un modelo de educación y empoderamiento estudiado en universidades de todo el mundo. Cada año, cientos de mujeres encuentran en nuestras aulas no solo conocimiento, sino también la fuerza para transformar sus vidas. Esta mañana, mientras tomaba mi desayuno en el patio, rodeada de mis nietos y bisnietos, una joven estudiante se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Doña Carmen», me dijo, «su historia me ha dado esperanza. Si usted pudo cambiar su destino en 1955, yo también puedo hacerlo en 2024». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cómo el tiempo, lejos de borrar las heridas del pasado, las ha transformado en fuente de inspiración para otras. Cada mujer que encuentra su camino hacia la libertad es un testimonio de que el miedo puede convertirse en coraje, el dolor en propósito y la desesperación en esperanza. Mis nietos a menudo me preguntan si me arrepiento de algo, si cambiaría algo de mi historia, si pudiera volver atrás. Mi respuesta siempre es la misma. Cada momento, incluso los más dolorosos, fue necesario para llegar a donde estamos hoy. El matrimonio forzado, la huida, los años de lucha, todo formó parte de un camino que no solo me llevó a mi propia libertad, sino que abrió la puerta para que otras encontraran la suya. Teresa, que ahora tiene la misma edad que yo tenía cuando fundamos la primera escuela, ha expandido nuestro trabajo para incluir programas de apoyo legal y psicológico. Pablo ha creado una fundación que lleva el nombre de su padre, proporcionando becas a jóvenes artistas que usan el arte como herramienta de transformación social. Luisa, siguiendo los pasos de su padre, combina la educación con el activismo social, luchando por cambios en las leyes que protegen a las mujeres y niños vulnerables. Mientras observo,